A ver, grasas buenas, grasas malas. Que si el aguacate sí, pero la mantequilla cuidado. La verdad es que hay una confusión enorme con las grasas, ¿no? Llena de mitos, consejos que van y vienen. ¿De verdad son las villanas que nos dijeron por tanto tiempo? Uy, es un tema complejo y súper interesante. Es que décadas de mensajes muy simplistas, pues, generaron mucho miedo, mucha confusión. Y eso impacta cómo comemos y, claro, al final, nuestra salud. Hoy vamos a ir un poquito más allá de los titulares. Exacto. Hoy la idea es sumergirnos en el mundo de las grasas, o bueno, lípidos, que es el término técnico, ¿verdad? Queremos entender bien qué son, a nivel bioquímico, cómo funcionan de verdad en el cuerpo y por qué, lejos de ser malas, son absolutamente esenciales. Sí, vamos a analizar la información que tenemos basada en fuentes detalladas sobre nutrición, sobre metabolismo. El objetivo es, digamos, desentrañar la ciencia que hay detrás de estos componentes tan cruciales de lo que comemos. Ok, nuestra misión hoy, desmitificar las grasas, entender ese papel vital que tienen, que va mucho más allá de las calorías, ¿no? Y aclarar la bioquímica, pero de forma sencilla. La idea es que con este conocimiento podamos tomar decisiones pues más conscientes sobre lo que comemos. Bueno, vamos a meternos en esto. Empecemos por lo básico, ¿no? A nivel químico, ¿qué es una grasa? Químicamente, mira, igual que los carbohidratos, están hechas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero las proporciones son distintas. La característica clave, digamos lo que define a los lípidos, que es el término general que incluye grasas, aceites, colesterol, fosfolípidos, todo eso, es que no se disuelven en agua, son insolubles. Ah, claro, insolubles en agua. Y esto, ojo, tiene implicaciones enormes en cómo se almacenan y cómo funcionan en nuestro cuerpo, que es principalmente agua. Entendido. O sea, no se mezclan con el agua. Y su función es solo darnos energía. ¿Es eso? Esa es una función súper importante, sí, pero vamos, ni de lejos la única. Son componentes estructurales, fundamentales, de cada una de nuestras células. Piensa en las membranas, ¿sabes? Las que rodean cada célula y los organelos que están dentro. Son principalmente lípidos. Sin ellos, la vida, así como la conocemos, pues no sería posible. Vayamos entonces a la unidad básica. ¿Cuál es esa pieza fundamental de las grasas que comemos? Son los ácidos grasos. Imagínate como cadenas de átomos de carbono uno tras otro y rodeados de átomos de hidrógeno. La clave bioquímica, lo que define sus propiedades y cómo van a funcionar, está en los tipos de enlaces entre esos átomos de carbono. Ah, y aquí es donde entra la famosa división. Saturados e insaturados. ¿Qué significa eso exactamente? A nivel químico. Exacto. Los ácidos grasos saturados, o SFA, tienen solo enlaces simples entre sus carbonos. Puedes pensarlo como que cada carbono está saturado, o sea, lleno, con todos los hidrógenos que puede agarrar. Esta estructura, sin dobles enlaces, hace que las cadenas sean rectas. Como ladrillitos. ¿Y esa forma recta, como de ladrillo, tiene alguna consecuencia práctica? Sí, totalmente. Permite que se empaqueten muy juntas, de forma muy ordenada, muy compacta. Por eso, las grasas que son ricas en ácidos grasos saturados suelen ser sólidas a temperatura ambiente. Piensa en la mantequilla, el sebo o el aceite de coco. Claro, y estas son justo las grasas que cargaron con la mala fama durante años, ¿no? Que sí, problemas del corazón, así es. En gran parte fue por interpretaciones de estudios como el famoso de Ansel Keys. Pero ojo, la ciencia más reciente, y hablo de metaanálisis grandes, como uno de Chaudhry de 2014, pues no ha encontrado una conexión directa sólida entre comer grasas saturadas de fuentes naturales y un mayor riesgo cardiovascular. O sea que la cosa no era tan simple. Para nada. La bioquímica nos dice que son una fuente de energía estable, limpia para el cuerpo. El problema histórico fue culparlas a ellas solas, sin mirar a otros factores importantes como el azúcar o los aceites vegetales superprocesados. Qué importante es eso, revisar la evidencia completa. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las otras, las insaturadas? Estas tienen uno o más dobles enlaces entre los carbonos de la cadena, y cada doble enlace crea como
como un codo, un quiebre en la cadena. Eso impide que se puedan empaquetar tan apretadamente como las saturadas. Ah, claro. Y por eso los aceites que son ricos en grasas insaturadas son líquidos a temperatura ambiente, como el aceite de oliva, por ejemplo. Exactamente. Si solo tienen un doble enlace, son monoinsaturadas. Las llamamos MUFA. El ácido oleico del aceite de oliva es el ejemplo clásico. Si tienen 2 o más dobles enlaces, son poliinsaturadas, PUFA. ¿Y dónde encontramos esas PUFA? Pues en aceites de semillas, como girasol, maíz, y también en pescados grasos, el pescado azul. Ahora, un detalle crucial de los PUFA. Esos dobles enlaces los hacen químicamente más inestables. Son más propensos a oxidarse, a ponerse rancios. Y esto pasa tanto en la botella como dentro de nuestro cuerpo. Entiendo. Y dentro de los PUFA están esos que llamamos esenciales, ¿no? Los que el cuerpo no puede fabricar. Correcto, ahí están los famosos omega 6 y omega 3. Tenemos que obtenerlos sí o sí de la dieta. El omega 6 principal es el ácido linoleico. Está por todas partes en los aceites vegetales. Girasol, maíz, soja. Muchísimo en la dieta moderna, imagino. Muchísimo. Y este ácido linoleico se convierte en nuestro cuerpo en ácido araquidónico, ARA. Y el ARA es precursor de moléculas que tienden a ser proinflamatorias, o sea, promueven la inflamación. Vale. ¿Y los omega 3? Veo por todos lados productos ricos en omega 3, de lino, de chía. ¿Eso es suficiente? Aquí hay un punto clave que a menudo se malinterpreta o se comunica mal. Las plantas, como el lino o la chía, contienen ALA, ácido alfa-linolénico. Pero nuestro cuerpo necesita de verdad EPA y DHA. Esos son los omega 3 realmente activos y beneficiosos. ¿Y dónde están esos? Principalmente en pescados grasos, salmón, sardinas, anchoas. Y la conversión de ALA, el de las plantas, a EPA y DHA en nosotros los humanos es extremadamente ineficiente, muy baja. A menudo menos del 5% se convierte a EPA y menos del 1% a DHA. ¡Wow! O sea que depender solo de las fuentes vegetales de ALA hace muy difícil conseguir suficiente EPA y DHA. Exacto. Por eso ese marketing de rico en omega 3 en fuentes vegetales puede ser engañoso si lo que busca son los beneficios del EPA y DHA. Entendido. ¿Y qué hacen exactamente el EPA y el DHA? ¿Por qué son tan importantes? Son cruciales, forman parte de las membranas de todas nuestras células, pero especialmente en el cerebro y en los ojos. Y quizás lo más importante son los precursores de moléculas como las resolvinas y las protectinas. Estas moléculas activamente resuelven la inflamación. Son como los bomberos que llegan a apagar el fuego inflamatorio en el cuerpo. O sea, no es solo tomar omega 3 porque sí, sino que está relacionado con el omega 6, que dijiste que promueve la inflamación. Es el equilibrio entre ellos. Exacto. Ese es quizá uno de los puntos más críticos para entender la salud moderna. Se cree que nuestros ancestros tenían una proporción omega 6-omega 3 cercana a 1.1. Hoy, con el boom de los aceites vegetales procesados baratos y que comemos menos pescado, esa proporción puede ser 15:1, 20:1 o incluso peor en muchas dietas occidentales. ¡Qué barbaridad! ¿Y las consecuencias de un desbalance tan brutal? Es como si le estuvieras echando gasolina constantemente a un fuego, a una inflamación silenciosa y crónica en el cuerpo. Y esta inflamación de bajo grado se relaciona hoy con muchísimas enfermedades crónicas. Cardiovasculares, metabólicas, autoinmunes, neurodegenerativas, la lista es larga. Entonces, el mensaje práctico aquí parece bastante claro. Maíz, soja, canola, las margarinas y al mismo tiempo aumentar activamente la ingesta de omega 3 marinos, de EPA y DHA. O sea, ¿más pescado azul o suplementos de calidad? Exacto. Pescado azul como salmón, sardinas, anchoas o suplementos de aceite de pescado o de algas, que también los hay. No es solo que sea saludable, es que literalmente estamos reequilibrando las señales inflamatorias a nivel celular. Es bioquímica pura. Entendido, muy claro. Ahora, vamos a meternos de lleno en las funciones clave que mencionaste al principio.
Nos pediste enfocarnos aquí. Así que exploremos a fondo la bioquímica de cómo nuestro cuerpo usa estas grasas. Empecemos con la energía, que es lo más conocido quizás. Perfecto. Las grasas son sin duda la forma más eficiente que tiene el cuerpo de almacenar energía. Lo hacemos en forma de triglicéridos. Imagina una molécula de glicerol a la que se le unen 3 ácidos grasos. Esto se guarda en nuestro tejido adiposo, la grasa corporal. ¿Y decías que son eficientes porque no se mezclan con agua? Exacto. Como son hidrofóbicos, repelen el agua. Se almacenan de forma súper compacta, casi pura energía, sin el peso extra del agua que sí acompaña el glucógeno. El glucógeno es como guardamos los carbohidratos, pero ocupa mucho más espacio y pesa más por la energía que almacena. ¿Y cuánta energía podemos guardar como grasa comparado con el glucógeno? Para tener una idea de la magnitud. La diferencia es gigantesca. A ver, podemos almacenar quizás unas 2.000 kilocalorías como glucógeno en el hígado y los músculos. Eso te da para unas horas de ejercicio intenso o quizás un día de ayuno, más o menos. Pero como grasa, incluso una persona delgada puede tener almacenadas 100.000 kilocalorías o más. Increíble. Es como tener un tanquecito de reserva muy pequeño, el glucógeno, y un tanque principal enorme, la grasa. Evolutivamente estamos diseñados para funcionar con ese tanque principal de grasa. Tiene toda la lógica para sobrevivir periodos donde no había comida disponible fácilmente. ¿Y cómo accedemos a esa energía del tanque principal? ¿Cómo la usamos? Bueno, el primer paso se llama lipólisis. Es la liberación de los ácidos grasos desde los triglicéridos que están guardados en el tejido adiposo. Salen a la sangre. ¿Y de la sangre, a dónde van? Viajan a las células que necesitan energía en ese momento. Los músculos, el corazón, muchos tejidos. Una vez dentro de la célula, tienen que entrar en las mitocondrias. Las mitocondrias son como nuestras centrales energéticas. Ok, ¿y qué pasa dentro de la mitocondria con esos ácidos grasos? Ahí ocurre un proceso fascinante llamado beta-oxidación. Imagina que la cadena larga del ácido graso se va cortando en pedacitos de 2 carbonos. Cada corte libera energía. Esos pedacitos de 2 carbonos se llaman acetil-CoA. Entran en otro ciclo, el famoso ciclo de Krebs, para producir muchísima energía en forma de ATP. El ATP es como la moneda energética de la célula. Un proceso muy eficiente, entonces. Muy eficiente. Y antes mencionaste que es una energía limpia. ¿A qué te referías con eso? Me refería a que, comparado con quemar glucosa, azúcar, la beta-oxidación de las grasas tiende a generar menos desechos metabólicos por unidad de energía producida, específicamente menos especies reactivas de oxígeno, los famosos radicales libres. Ah, o sea, produce energía con menos contaminación interna, por decirlo así. Exacto, menos humo metabólico. Y eso es muy beneficioso para la salud de la célula a largo plazo, menos estrés oxidativo. Impresionante la eficiencia y la limpieza de usar grasas como combustible. Bueno, pasemos a la otra gran función, la estructural. Dijiste que son vitales para las membranas celulares. Fundamentales. Todas las membranas biológicas. Piensa en la membrana que rodea la célula entera, pero también las membranas de todos los organelos que están dentro. Las mitocondrias, el núcleo, el retículo, todas son bicapas lipídicas. Bicapas lipídicas. Sí, 2 capas de lípidos. Están hechas principalmente de unos lípidos especiales llamados fosfolípidos, parecidos a los triglicéridos, pero con un grupo fosfato, y también de colesterol. Estos lípidos crean una barrera, pero una barrera selectiva, que controla que entra y que sale de la célula y de sus compartimentos internos. Es como el portero y las paredes de una casa. Y aquí, de nuevo, la dieta juega un papel clave. La grasa que comemos afecta directamente cómo son esas membranas. Totalmente, absolutamente. Los tipos de ácidos grasos que comemos, los que predominan en nuestra dieta, se incorporan directamente a esos fosfolípidos de las membranas. Si tu dieta es rica en grasas saturadas, tus membranas serán, digamos, más rígidas, más estables. Si comes más grasas insaturadas, especialmente omega 3, como el DHA,
tus membranas serán más fluidas, más flexibles. ¿Y por qué importa si la membrana es más rígida o más fluida? ¿Qué efecto tiene eso? Es crítico. La fluidez de la membrana afecta directamente cómo funcionan las proteínas que están incrustadas en ella. Y ahí hay proteínas importantísimas. Receptores para hormonas, para neurotransmisores, canales por donde pasan iones, transportadores que meten nutrientes. O sea, si la membrana no tiene la fluidez correcta, Esas proteínas no pueden cambiar de forma como necesitan para hacer su trabajo. Su función se ve comprometida. Es literal eso de que somos lo que comemos, pero a nivel de la maquinaria celular más básica. Piensa que el cerebro es como un 60% grasa y necesita esa fluidez que le da el DHA para que las neuronas puedan comunicarse bien, para la sinapsis. fascinante. Somos lo que comemos a nivel de membrana celular. Increíble. ¿Y qué hay de las hormonas y la señalización celular? Mencionaste algo de eso. Sí. El colesterol es el lípido que a veces tiene tan mala prensa. Es la molécula base, el precursor, para fabricar todas las hormonas esteroideas. Hablamos del cortisol, la hormona del estrés, la aldosterona, que regula la presión arterial, y todas las hormonas sexuales. Testosterona, estrógenos, progesterona. Sin suficiente colesterol, la producción de estas hormonas se ve afectada. Vaya, o sea que el colesterol es esencial para eso también. Esencial. Y luego están las cetonas, que mencionamos antes de pasada. Sí, las cetonas. Los cuerpos cetónicos son otro ejemplo brillante de cómo las grasas no son solo estructura o combustible, sino también moléculas de señalización. Cuando baja mucho la disponibilidad de carbohidratos, por ejemplo en ayuno o en una dieta muy baja en carbos, la insulina baja también. Y entonces el hígado empieza a convertir grandes cantidades de ácidos grasos en cetonas, principalmente dos: beta-hidroxibutirato, BHB, y acetoacetato, ACAC. ¿Y para qué sirven estas cetonas, además de como combustible? Tienen dos roles principales, como decíamos. Primero, son un combustible alternativo excepcional, sobre todo para el cerebro y el corazón. A diferencia de la mayoría de los ácidos grasos, las cetonas sí cruzan fácilmente la barrera que protege al cerebro, la barrera hematoencefálica, y las neuronas los usan de forma muy eficiente. De hecho, en ciertas condiciones, se consideran un combustible superior o preferido por el cerebro. ¿Superior incluso a la glucosa? En términos de eficiencia energética y producción de menos radicales libres, sí. Y el segundo rol es que actúan como moléculas de señalización. ¿Cómo es eso? El BHB, por ejemplo, puede influir en cómo se expresan nuestros genes. Es lo que se llama epigenética. Puede encender genes que nos protegen contra el estrés oxidativo, que promueven la reparación celular. Así que no son solo gasolina, son también mensajeros que le dicen al cuerpo que optimice su metabolismo y sus defensas. Queda clarísimo que las grasas son muchísimo más que energía y ladrillos para las células. Son reguladoras. Ahora, una duda práctica. Si son insolubles en agua, ¿cómo viajan por la sangre, que es básicamente agua? Muy buena pregunta. Necesitan taxis. Esos taxis son las lipoproteínas. Son como unas cápsulas o partículas que envuelven los lípidos, los triglicéridos, el colesterol, en una capa externa que sí es soluble en agua, hecha de fosfolípidos y proteínas especiales. Esto les permite viajar por todo el torrente sanguíneo. Y hay diferentes tipos de taxis. Sí, las principales son las VLDL, que fabrica el hígado para repartir grasa, triglicéridos principalmente, al cuerpo. Luego están las LDL, que son las que entregan el colesterol a las células que lo necesitan. Y las HDL, que hacen el camino inverso, recogen el exceso de colesterol y lo devuelven al hígado. Ajá, aquí entran los famosos colesterol LDL malo y HDL bueno. Pero ya nos adelantaste que esa visión es muy simplista. Muy simplista y francamente obsoleta. El LDL no es malo en sí mismo. Su trabajo de llevar colesterol a las células es vital. El problema real no es el vehículo, la partícula de LDL, ni siquiera cuánta carga lleva, el colesterol total, sino el estado de ese vehículo y el contexto metabólico general del cuerpo. ¿A qué te refieres con el estado del vehículo? ¿Que se puede dañar?
Exacto. El verdadero problema empieza cuando esas partículas de LDL se dañan, principalmente por dos procesos: oxidación y glicación. La oxidación es cuando el LDL es atacado por radicales libres. Se vuelve rancio, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué facilita esa oxidación? Pues es más probable si la partícula de LDL contiene muchos ácidos grasos omega 6 poliinsaturados, que son más inestables. Esos vienen de los aceites vegetales procesados que comentábamos antes. Y la glicación es como si el LDL se caramelizara. El exceso de azúcar en la sangre se pega a las proteínas de la partícula de LDL y la daña, la deforma. Ojo, entonces son el exceso de azúcar y esos aceites vegetales procesados los principales culpables de que el LDL se vuelva malo, y no tanto la grasa saturada o el colesterol que comemos. La evidencia científica apunta fuertemente en esa dirección. Es el LDL dañado, el oxidado o yoglicado, el que realmente puede infiltrarse en la pared de las arterias e iniciar el proceso de la ateroesclerosis, la formación de placa. Tiene sentido. Las dietas altas en azúcares y aceites vegetales refinados no solo dañan el LDL, sino que también tienden a hacer que las partículas de LDL sean más pequeñas y densas. Y esas partículas pequeñas y densas son más propensas a quedarse atrapadas en la pared arterial y oxidarse. ¿Y el reciclaje de colesterol que mencionaste? ¡Claro! El hígado tiene receptores para pescar el LDL de la sangre y reciclarlo. Pero si el hígado está sobrecargado, por ejemplo, si tiene hígado graso por convertir mucho exceso de fructosa en grasa, o si las proteínas del LDL están dañadas por la glicación, ese reciclaje no funciona bien. El LDL se queda dando vueltas más tiempo en la sangre y aumenta el riesgo de que se oxide y cause problemas. Entendido. El contexto metabólico es clave. El azúcar, la inflamación, todo conectado. ¿Y cómo encaja la insulina en todo este cuadro? ¿Qué papel juega exactamente en si quemamos o almacenamos grasa? La insulina es como la directora de orquesta del almacenamiento de energía en el cuerpo. Se libera sobre todo cuando comemos carbohidratos. Y este es un punto crucial, fundamental. Cuando la insulina está elevada, su mensaje principal al cuerpo es: guarda energía, no quemes las reservas. Específicamente, la insulina bloquea la lipólisis, impide que liberemos grasa de nuestro tejido adiposo para usarla como combustible. Vaya. O sea que si comemos carbohidratos constantemente, sobre todo los refinados, que suben mucho la insulina, ¿eso nos impide usar nuestra propia grasa corporal como energía? Exactamente. O almacenas energía o usas la energía almacenada. La insulina alta favorece lo primero, el almacenamiento. Por eso, una dieta alta en carbohidratos refinados, que mantiene los niveles de insulina frecuentemente elevados, pues dificulta crónicamente el acceso a esas enormes reservas de grasa que tenemos. Y no solo eso, sino que también puede crear más grasa. Correcto. El exceso de carbohidratos que no se quema inmediatamente ni se almacena como glucógeno, porque esos depósitos son pequeños, el cuerpo lo puede convertir directamente en grasa. Este proceso se llama lipogénesis de novo, creación de nueva grasa, y ocurre principalmente en el hígado. Esto contribuye no solo al aumento de peso graso, sino también al hígado graso no alcohólico. Esto explica por qué a veces la gente come bajo en grasa pero alto en carbohidratos refinados y aún así le cuesta perder peso graso o incluso gana más. La insulina está bloqueando la salida de grasa. Es una pieza central del rompecabezas metabólico. Muy claro. Cambiando un poquito de tema para cerrar casi, pero relacionado, ¿qué hay de los MCT? Esas grasas del aceite de coco, se oye hablar mucho de ellas. ¿Son diferentes al resto? Sí, los triglicéridos de cadena media, o MCT, son un tipo especial de grasa saturada. La diferencia está en la longitud de sus cadenas de ácidos grasos. Son más cortas, principalmente C8 y C10, 8 y 10 carbonos. Y esta diferencia en la estructura les da propiedades metabólicas únicas. ¿Cómo se metabolizan distinto? Pues, a diferencia de las grasas de cadena larga, que van por el sistema linfático, los MCT se absorben más rápido y van directamente al hígado, a través de la vena porta. Es una ruta más directa. ¿Y qué pasa en el hígado? En el hígado se convierten muy fácilmente en cuerpos cetónicos, mucho más fácil que las grasas de cadena larga. Y esto puede ocurrir incluso si no estás en una restricción súper severa de carbohidratos. O sea, son una vía rápida para producir cetonas.
¿Y eso tiene alguna utilidad particular? Puede tenerla. Ofrecen una fuente rápida de energía cetogénica para el cuerpo. Y como las cetonas que producen, tanto las MCT como las cetonas, cruzan la barrera hematoencefálica. Esto significa que pueden proporcionar combustible directo al cerebro. Por eso se investigan mucho en condiciones neurológicas como el Alzheimer o la epilepsia. Interesante. ¿Y hay diferencia entre los tipos de MCT, como C8 o C10? Sí, parece que el C8, ácido caprílico, es el más cetogénico, el que más fácilmente se convierte en cetonas. Y el C10, ácido cáprico, también se convierte, pero quizá menos, y se le atribuyen otras propiedades interesantes a nivel neuronal en algunos estudios. Fascinante cómo un detalle como la longitud de la cadena cambia todo el metabolismo. Bueno, creo que hemos cubierto muchísimo terreno hoy, y muy importante. Resumiendo un poco, queda claro que las grasas son esenciales, ¿no? No solo para darnos energía, sino para la estructura de cada célula y para producir hormonas. Sí, y hemos visto que la estructura bioquímica, si es saturada, insaturada, la longitud de la cadena, si es omega 3 u omega 6, determina completamente su función y su impacto en la salud. Desmitificamos un poco ese miedo histórico a las grasas saturadas naturales y subrayamos la importancia crítica, de verdad crítica, del balance omega 6, omega 3, que está totalmente distorsionado en la dieta moderna. Y entendimos mejor que el problema con el colesterol no es tanto la molécula en sí, sino el daño que sufre, la oxidación, la glicasión, por culpa de otros factores de la dieta, como el exceso de azúcar y esos aceites vegetales procesados. Y por supuesto, el papel central de la insulina. Si está alta, bloquea la quema de grasa. Exacto. Entender esta bioquímica básica nos da poder. Nos permite cuestionar dogmas nutricionales que a veces no tienen tanto sustento, comprender por qué ciertas estrategias dietéticas funcionan a nivel metabólico y tomar decisiones más alineadas con cómo funciona realmente nuestra biología. Es ir mucho más allá de simplemente contar calorías o gramos de grasa en una etiqueta. Definitivamente, es entender el cómo y el por qué. Y quizás como una reflexión final para quien nos escucha. Si la historia, la industria y a veces la ciencia mal interpretada nos llevaron a temer a las grasas durante décadas, ¿qué pasaría si empezamos a reevaluar nuestro plato, a elegir las grasas basándonos más en la bioquímica fundamental, en cómo nuestro cuerpo realmente las necesita y las utiliza? Podría ser esa comprensión la clave. ¿Podría ser esa comprensión profunda de los lípidos la clave para desbloquear una mejor salud metabólica para muchas personas? Es una pregunta para pensar. Una pregunta muy potente para seguir reflexionando, sin duda. Muchísimas gracias por guiarnos en esta exploración tan detallada y clara. Esperamos que este análisis les aporte herramientas útiles y nueva perspectiva. Hasta la próxima.